Damos la bienvenida a nombre de la revista DC. Le agradezco mucho a Mario Mendoza, a Keiko, a Angie. Tuvimos un pequeño inconveniente con la señal de María del Pilar. Ella pues estaba intentando comunicarse con nosotros, pero bueno. Además del agradecimiento de la revista DC a Mario, a Keiko y a Angie, pues quiero contarles que en esta etapa de varios meses que todos hemos venido emprendiendo, a pesar pues, de las dificultades que sabemos, la revista DC pues ha querido vincularse, como siempre lo ha estado, al sector editorial y sobre todo pues a este proceso de presentación de la novela gráfica Caópolis, del guión de Mario Mendoza, de la ilustración de Keiko Olano y de un equipo gráfico y narrativo pues bien importante, donde está Gabriel Pedrosa y Heidi Muscuso. Entonces, pues, sin muchas más presentaciones, quiero decirles que gracias a Editorial Planeta por la alianza, tenemos la novela gráfica en la revista DC a disposición de ustedes. Y bueno, pueden comunicarse a través de las redes, a través de los correos de DC, por este mismo canal. Para poder adquirirlo, vamos a promover pues, un aviso en donde ustedes podrán tener exposición de la novela gráfica y esperemos que de las otras dos novelas de la saga. Entonces, sin más presentación, pues Keiko Olano es un ilustrador que ha tenido una experiencia en la industria editorial gráfica, con narrativas gráficas de distinta índole. A Mario Mendoza, pues lo conocemos por una serie de novelas y libros de cuentos, una historia bien larga, pues Satanás, fue adaptada al cine, una de sus primeras novelas, Scorpio City, muy reconocida también. Y bueno, el récord de publicaciones de Mario pues es bien conocido. Angie Reyes Melo es una escritora colombiana, también que ha incursionado un poco en el género de lo siniestro, lo llamaría yo. Nos acompaña hoy, ella es escritora y periodista cultural. Y bueno, pues tengo la oportunidad de estar ahora conversando con los tres. Yo quisiera recomendarles de Angie, pues sus redes para que la sigan. Ella tiene un programa de podcast que se llama Literata y en sus redes la pueden encontrar como Angie Reyes Melo, en general, @Angie Reyes Melo. Entonces, para que la sigan. Pues Angie, te dejo conversando con Keiko y con Mario. Pues muchas gracias a los tres y bienvenidos a esta velada de presentación de la novela gráfica Caópolis. Muchas gracias, Esteban. Bueno, Keiko, Mario, nos convoca hoy esta novela gráfica, Caópolis, que es el primer tomo de una trilogía, y la trilogía pues se llama Misterión, y estamos viendo pues el inicio, el nacimiento, que es su primera parte. Es una novela gráfica bastante corpulenta, grande, y que trae un tema muy interesante. Yo la voy a presentar sin tratar, pues tratando de no hacer spoiler, pues para que la gente se sorprenda cuando la lea. Pero les puedo decir que trata el tema de la redención, y que es una especie de reinterpretación futurista, muy local, muy colombiano, del Evangelio. Entonces, nomás con eso, ya muchísimos deben estar enganchadísimos ya con el tema. Cuando hace algunos años, en 2018 aproximadamente, Mario nos dijo que, pues, le comentó a los periodistas que iba a pasarse, porque ese fue como el comentario de todo el mundo, iba a pasarse al cómic. Todos los escritores y los periodistas que están pendientes del mundo literario dijeron, bueno, pero qué loco, ¿no? Aunque no es el primer caso, nosotros tenemos en la historia de la literatura varios casos de escritores
que incursionan en este otro tipo de lenguajes literarios como es el cómic, como es la novela gráfica. Nos sorprendimos mucho y muchos preguntaron por qué. Yo quiero preguntar cómo. Quiero preguntarles inicialmente a Mario, ¿cómo fue ese proceso de traducción? Porque, y hablando específicamente no de Caópolis, sino vamos a hacer un poco de historia de Satanás. ¿Cómo fue ese proceso de traducción? Porque son dos lenguajes completamente diferentes. Y lo trabajaron ambos, porque Keiko también estuvo en ese trabajo inicial de Satanás. Ok. Bueno, un saludo a toda la gente de la revista. Gracias por la invitación y gracias a ti, Angie, por la presentación y por el diálogo con nosotros. El 4 de diciembre de 2016, yo regresaba de la Feria del Libro de Guadalajara y tuve que hacer un traslado de un pariente muy cercano de una clínica a otra clínica. Era un caso grave, yo no alcancé a llegar a mi casa, tuve que llegar del aeropuerto directamente, subirme en la ambulancia e irme a una sala de cuidados intensivos a la clínica Marley desde la Reina Sofía, en el norte de Bogotá. No había podido mirar prensa, no había podido chequear qué había sucedido en las últimas horas en Colombia. Yo venía pensando ese 4 de diciembre del 2016, venía pensando que se cumplían 30 años de la masacre de Poseto, que sucedió el 4 de diciembre de 1986. Entonces yo venía pensando, ¿cómo es posible que hayan pasado 30 años? ¿Cómo es posible que yo me hice viejo y no me di cuenta? Era un muchacho cuando sucedió la masacre y de repente estoy convertido ya en un hombre de 50, 50 y tantos años. ¿En qué momento sucedió eso? ¿Cómo sucedió eso? Y estaba pensando en el mare magnum y en el laberinto de violencia que tenía Colombia y cómo Satanás seguía siendo una novela vigente, de todos modos. Seguía estando vigente la visión que había ahí en ese libro. De repente, trasladándome entonces de una clínica a otra clínica, pasé por la calle 109, 110 con la autopista y estaban todos los medios de comunicación enardecidos, cámaras de televisión, etcétera. Había un trancón y la gente tenía pancartas en donde decían, ahí está el asesino. Y yo decía, pero ¿qué está pasando? Era como si hubiera un bucle y yo no hubiera podido salir de ese misterio temporal en el que estaba, y yo decía, pero ¿qué está pasando? Y le pregunté al conductor de la ambulancia, le dije, qué pena, yo no he podido mirar prensa, ¿qué es lo que está sucediendo? Me dijo que ahí está el asesino, y yo pensando en algo de 1986, todo era sumamente confuso, me sentía un personaje de La Dimensión Desconocida, esa vieja serie de los años 60 y de los años 70, y resulta que era el crimen de Juliana Zamboni. El crimen de Juliana Zamboni, que nos dejó a todos estupefactos en Colombia, en donde un arquitecto elegante, culto, perteneciente a las clases privilegiadas, secuestra a una niña, la tortura, la viola, la asesina de una manera espantosa. Eso da origen a una novela genial de Laura Restrepo, que es Los Divinos, una novela maravillosa. Entonces, yo empiezo desde ahí a hacerme una pregunta que me sorprende mucho, y es, ¿cómo es posible que haya sucedido el mismo día, exactamente en la misma ciudad, en unas horas similares, en el mismo barrio? Porque la diferencia que hay entre el crimen de Juliana Zamboni y la masacre de Poseto son 2 cuadras, es Chapinero, muy cerca de la carrera séptima. Entonces era como si se hubiera desprendido algo muy raro que comunicara mi novela de alguna manera con el trabajo que Laura haría después y que luego publicaría, si no recuerdo mal, 1 año y pico, 2 años después de los hechos. Entonces, ahí empiezo a reflexionar, hablamos con mi editor. En el 2017 se cumplen 15 años de la publicación de Satanás, entonces eran los 30 años de la masacre, los 15 de la publicación de la novela, y en realidad
no habíamos dicho nada, no habíamos hecho nada, no habíamos sacado ni siquiera una edición conmemorativa. Y ahí a Marcel Ventura, mi editor, que ahora está en Barcelona, se le ocurre hacer una novela gráfica. Me dice, ¿por qué no hacemos una novela gráfica? Y el problema en estos casos es que se necesita un ilustrador que sea un artista con mayúscula, que tenga una visión cercana a la mía, en este caso, como autor. Entonces, no era fácil. Y Keiko estaba trabajando ya en una novela gráfica a punto de publicarse, que era El taxista llama dos veces, que luego la publicaría Random House, con un guión de Antonio García y de Juan Carlos Rodríguez, y que habían sido alumnos míos en la universidad y colegas a los cuales respeto muchísimo. Entonces, y que además quiero, que además estimo, porque son mis exalumnos. Entonces, miramos ese trabajo de Keiko y yo me sorprendí. A mí, la verdad, la visión de esa novela gráfica me dejó deslumbrado por completo. Y ahí nos entusiasmamos con la idea, empezamos el acercamiento con Keiko, empezamos a hablar, a dialogar, pero esa transición no hubiera sido tan, digamos, no fácil, porque no fue fácil, pero no hubiera sido tan apasionada si no hubiera tenido tanta empatía con Keiko como ilustrador y como artista. Y la verdad es que desde el primer momento, cuando yo le entrego el guión, yo me encierro a trabajar en el guión con un enorme entusiasmo, y apenas le muestro la primera versión del guión, Keiko inmediatamente se entusiasma también y empezamos a trabajar de común acuerdo. Keiko y yo no funcionamos con un guión sólido, quieto. Hoy mismo estábamos trabajando esta mañana en la segunda parte de Mysterion, que se llama Los Fugitivos, y estábamos haciendo ajustes, y Keiko y yo no trabajamos de manera separada. No es que el guión hay que hacerlo como dice el autor, no. Keiko participa activamente dentro de la historia, propone, cambia, sugiere, y yo hago caso en el 99% de las veces. Prácticamente me parece muy acertado, y entenderme con él de esa manera, y con un artista que sabía que la ciudad era protagónica, porque El taxista llama dos veces tiene una trama medio policíaca, muy abigarrada dentro de la ciudad, pero yo siento que el verdadero protagonista, la verdadera protagonista de esa novela gráfica es la ciudad, es Bogotá, y descubrir eso para mí fue fascinante. Entonces yo dije, me encantaría trabajar con un artista que entienda que la ciudad es protagónica y no un telón de fondo, una escenografía o un personaje secundario. Y así fue como empezamos a trabajar Keiko y yo. Keiko, ¿cómo fue tu experiencia? Pues cuando empezamos a trabajar con Mario, lo que dice Mario, que fue... ¿Tienes problemas de sonido, Keiko? Está tu micrófono muy lejano. Perdona que te interrumpa. Sí, ¿ahí me escuchan bien? No, estás como con una voz de fondo. Estás como si fueras una voz en off de fondo. ¿Con eco? ¿Y ahí? No, sí, con eco. No, todavía no. A ver. Yo creo que tienes que cambiar la entrada, Keiko. ¿Te parece mientras... Ahí me escuchan? Ahí, ¿Mejor? Ahí está mucho Keiko, mejor. ahí. Perfecto. Perfecto, Keiko. Perfecto. Bueno, así como les decía, sí, la experiencia de trabajar con Mario es que somos afortunados en el sentido que nos hemos ido conociendo en el transcurso de estos años, y trabajamos de una manera como muy eficiente, en el sentido en que los guiones que trae Mario son una base inicial muy contundente, pero que, como dice Mario, la vamos trabajando a medida que empiezan a surgir las ilustraciones. Eso nos permite, yo creo, que poder explorar mucho más allá de de las intenciones iniciales. Y Mario estaba muy presto a ese ejercicio. Entonces es bien interesante, porque estas jornadas, por ejemplo, como la que tuvimos hoy, en la cual es prácticamente una lluvia de ideas, y
empezamos como a ir como votando, ¿no? Como cuáles pueden ser las posibilidades que hay a nivel narrativo, a nivel de construcción de ciudad, a nivel de construcción de mundos, y eso empieza a evolucionar toda la historia, y eso es pues muy gratificante porque yo creo que las posibilidades creativas van aumentando. O sea, muchas veces los guionistas simplemente traen como su texto y se aíslan y simplemente esperan es que se cumpla a cabalidad lo que está ahí. Y con Mario, como no ese es el caso, sino que él participa activamente de todo el proceso de creación, él se involucra, ve las imágenes, cuando ve las imágenes surgen nuevas inquietudes, y eso yo creo que es la fortaleza de todo este proyecto gráfico, que estamos en permanente evolución, y por eso es que casi que nos sorprendemos muchas veces de los mismos resultados a los cuales hemos llegado. Y esto no solo en la novela gráfica, que es la que mantenemos nosotros como equipo, sino que en el otro proyecto también con los otros ilustradores ha pasado exactamente lo mismo. Es decir, ellos también empiezan a aportar, y entonces eso está haciendo que ya somos un equipo de 8 que estamos permanentemente como ejercitando, ¿no? Todo lo que es el proceso creativo, y pues creo que esto es lo que nos está gustando, y que creo que está haciendo que los proyectos sean mucho más fuertes. Hablando de ese trabajo creativo, ahorita nosotros, antes de empezar con el conversatorio, estuvimos dialogando un poco sobre el papel que cumplen las otras formas de expresión artística en visibilizar de pronto algunas que no están tan visibles para el público. Y, por ejemplo, específicamente aquí en Colombia, la novela gráfica tiene en este momento una especie de boom que ya lleva un tiempo. Y estábamos hablando de cómo, de alguna manera, lo mainstream, como el cine enfocado en superhéroes, de alguna manera ha revivido el interés por los lectores para que se acerquen al cómic y para que lean el cómic. Yo quiero que me digan ustedes cuál es la impresión al respecto, y en este momento, ¿cuál está jalando cuál? ¿El cómic está jalando la literatura en el trabajo de Mario, o es al contrario? Pues no estoy tan seguro, Angie. No me atrevería a definirlo como una oposición en donde este o este. Yo creo que hay algunos lectores que venían del mundo literario que vienen curioseando y vienen pasándose a echar un vistazo en lo que estamos haciendo. Y yo creo que viene gente del cómic también que no me conocían y que se acercan por el solo hecho de ver un proyecto gráfico que tiene ya como una regularidad, a ver qué está pasando, y yo me gano lectores también que vienen como de otra parte. Yo creo que es un fluir, un ir y venir. Lo cierto es que tú, que estás en la literatura, sabes bien que es un trabajo muy solitario, es un trabajo de ensimismamiento, es un trabajo de una introspección que puede durar en una novela muchos años, o en un libro de cuentos, y el trabajo en grupo es lo contrario, ¿no? Es como cuando uno está haciendo cine, que tiene que aprender a trabajar en grupo, tiene que salir de ese yo todopoderoso que es el del autor, ¿no? Un poco narcisista también, de alguna manera, y salir a compartir y a escuchar y a oír a los demás y a sorprenderse también de su capacidad creativa. Y yo ese paso del trabajo en solitario al trabajo grupal,
del yo al nosotros, yo lo disfruto muchísimo y aprendo muchísimo. Lo que he aprendido de Heidi, de los otros ilustradores, de Gabriel, de Keiko, que es un creador sorprendente, me ha enriquecido como autor. Ahora, yo no tengo deseos de hacer literatura en este momento, pero de hacer novela o de hacer cuento. Pero indudablemente sé que si me sentara ahora a escribir, seguramente mi prosa estaría contaminada en el sentido positivo de lo que he aprendido a lo largo de estos años con ellos. Eso precisamente quería que habláramos. ¿Cómo ha sido esa diferencia, ese reto para ti? Porque una cosa muy diferente es la narrativa, aunque algunos escritores pueden hacer escaletas para armar sus argumentos, pero es una cosa muy diferente cuando entramos no solamente a hacer la adaptación, como sucedió en Satanás, sino a entrar a ser argumentista de un proyecto que es de ceros, o sea, no tenías antes algo escrito para hacer la traducción. A nivel de lenguaje, ¿cómo te enfrentas a esa diferencia entre la narrativa y el cómic? A mí me fascina algo, Angie, y es que tú sabes que cuando uno está escribiendo literatura, su gran anhelo es ser leído, ¿verdad? Digamos, uno escribe para eso. Uno escribe de alguna manera porque algún día uno va a tener lectores y va a ser leído por ellos. Acá no. Acá tú escribes para no ser leído. Entonces, parece como una contradicción, parece como, pero si usted es un escritor, ¿para qué escribe cosas que en realidad nadie va a leer? Porque buena parte del guión, buena parte de las descripciones, de los enfoques, de las sugerencias que hay en el guión, nunca las va a leer el lector, claro, jamás. ¿Verdad? Las va a ver. Eso, claro, ahí es donde entra Keiko. Ahí es donde entra toda la genialidad de Keiko para saber interpretar lo que yo digo ahí y cómo traduce Keiko eso en imágenes. Es fascinante. Ahora, no hay que olvidar algo que de pronto los lectores no saben de mí, y es que yo soy hijo de una mujer de las primeras que estudiaron arte en Colombia, nunca expuso a nivel de galerías, digamos, o a nivel de carrera profesional, tuvo que ganarse la vida con nosotros chiquitos y trabajar en finca raíz y hacer otras cosas, pero era una mujer sumamente talentosa y era una mujer que hasta el último día de su vida tuvo caballete, tuvo óleos y pinturas, y yo crecí entre ese mundo. Luego mi hermana sí se convertiría en una artista plástica, luego ya mi hermana sí estaría en galerías y yo iría a sus exposiciones y me movería todo el tiempo entre sus amigos, y entrar al taller de mi hermana y verla en overol, llena de pinturas, trazando cosas en muros gigantes, enormes, a mí me llenaba de envidia. Yo decía, ¿por qué no me compro un overol? Los escritores deberíamos tener un overol de mecánico, ¿no? De esos que están en los talleres de mecánica, porque los artistas plásticos sí tienen esa sensación de alguien que trabaja como con las manos y que está haciendo escultura, y se ensucian y materiales y se contaminan y les toca ponerse un gorro cuando usan ciertos químicos, y bueno, en fin, es una gente que está trabajando todo el tiempo con las manos y con el cuerpo. Entonces yo siempre he estado muy cerca del mundo visual, y yo creo que ha habido también una influencia de mi madre, de mi hermana. Entonces luego cuando veo a Keiko y cuando veo las pantallas, los colores, los programas, los diseños en los cuadernos, el storyboard en blanco y negro, ver a Keiko coger un lápiz y trazar y explicarte algo es un placer enorme. Entonces yo creo que también tiene que ver, imagínate, eso, por ejemplo, eso es un corte que hay sobre Caópolis, y yo disfruto mucho de eso porque lo tengo desde mi infancia. Entonces yo creo que también, no sé si los otros escritores se pueden desprender del lenguaje de una manera tan fácil como lo hago yo, para disfrutar lo que significa la entrada en el mundo visual y en las imágenes, pero para mí es un deleite, y para mí no ser leído no es ningún drama, porque en realidad cuando Keiko entra y construye el universo, yo entiendo que soy la herramienta que está detrás, y que en realidad voy a disfrutar muchísimo que los lectores entren
en el mundo visual, los colores, las texturas, los claroscuros, dónde se pone la luz, las sombras, todo eso en cada viñeta en realidad es una educación del ojo, ¿no? Que Por ojalá los supuesto. lectores disfruten. Pues vamos a hablar precisamente ahora de ese tema y vamos a hablar de cómo se logra esa atmósfera, porque en un principio, cuando estábamos presentando la novela, recordamos que es un futuro posapocalíptico, digamos que sucede en Colombia, pero visualmente tiene una fuerza muy grande. Aquí yo quiero que veamos todos cómo empieza la novela con una imagen que inmediatamente nos trae una atmósfera, ¿no? Es la atmósfera del fin del mundo, es una atmósfera supremamente cyberpunk. Ustedes están viendo acá y va haciendo como un zoom hacia un local. Quiero que me cuentes inicialmente tú, Keiko, cómo trabajaste esa atmósfera, los colores, la luz, la estética, ¿cómo la trabajaste? Sí, lo que dices, lo más importante cuando uno está trabajando escenarios es captar, yo digo que es el espíritu del lugar, porque cuando uno logra que el lector se sumerja en esos espacios donde están los personajes, la idea es que el lector sienta las mismas emociones de los personajes, casi que se sienta como partícipe de la historia. Eso es muy difícil lograrlo, pero hay recursos con los cuales uno puede hacer que la ciudad sea como otro personaje más, que sea como una entidad viva y que logre transmitir emociones. Creo que de eso se trata todo. Entonces, cuando nosotros estamos construyendo esos escenarios, que en realidad hacemos un enfoque muy técnico en el sentido arquitectónico, ya que todas esas edificaciones responden de una manera muy fiel a los planos originales, a visitas de campo, a material audiovisual, inclusive hemos hecho investigaciones históricas para recrear todo de una manera muy precisa, pero no, eso no es suficiente, porque quedaría simplemente en eso, quedaría en simples maquetas tridimensionales muy ajenas, ¿no? A lo que es el espíritu del lugar. Entonces, para eso, para lograr esa conexión con el lector, pues creo que lo más importante es el manejo de la luz, ¿no? Uf, Cómo claro. uno puede diseñar todo el concepto de luz para que esas ilustraciones transmitan emociones, por un lado. Por el otro también tenemos el texturizado para lograr esas atmósferas góticas que hacen que todo se vea como mucho más deprimente o que se vea un poco más deteriorado esa atmósfera. También nos gusta experimentar por ejemplo, con el uso de la perspectiva, que está asociado directamente al manejo cinematográfico que le hacemos a las escenas. Entonces, bueno, hay más cosas como también como la misma expresividad de los personajes. Entonces, todas si uno va acumulando todas esas técnicas, pues uno logra, al final es eso que es lo que buscamos, es que la ciudad parezca viva. ¿Sí? Y pues para los que se lo están preguntando, sí, es Bogotá, sí, la ciudad. Puede ser Bogotá. Aquí tenemos otra visión de la ciudad que es muy bonita, que es muy interesante. Y bueno, este libro realmente es toda una obra de arte.
no solamente la parte literaria, sino también la parte gráfica, y cómo se unen las dos para crear este ejemplar, que es, pues, les recuerdo, el primero de una trilogía. Ustedes son en este momento una dupla creativa. Ya nos hablaron un poco de la mecánica, de la mecánica de trabajo entre ustedes dos. Pero creo que también hay una mecánica con el público, ¿cierto? Ustedes tienen como un lugar en donde la gente, los fanáticos pueden ver parte del proceso. Cuéntenos sobre ese tema. Dale, Keiko, dale. Sí, estaba como hemos perdido ese contacto con la gente en las ferias del libro, que era pues como esos espacios que teníamos en los cuales podíamos como recibir retroalimentación de cómo están percibiendo los trabajos, cómo les ha parecido. Pues esto de alguna manera hemos intentado de alguna manera compensarlo con la página de internet que tenemos, que es el Proyecto Frankenstein, en Instagram y Facebook, porque esto a la hora de la verdad es un espacio para no perder ese contacto, para que sea también como un lugar donde podamos nosotros también recibir aportes, y donde podemos también, es más bien como un lugar para nosotros ir mostrando el proceso creativo de todo el proyecto, tanto de la novela gráfica como de los cómics, y pues así acumulando todo lo que es bocetos, los videos de las maquetas virtuales que vamos haciendo, para que la gente esté actualizada con respecto a las presentaciones, a las publicaciones, e inclusive que también es muy interesante que Mario también va incorporando los textos. Entonces es una página muy particular porque combina texto e imagen, y pues que es al final lo que estamos haciendo, pero de una manera como de proceso, ¿no? Que a veces los procesos suelen ser más interesantes que los mismos resultados. Pues el proceso creativo es realmente a mí una de las cosas que más me interesa en cuanto a la literatura, y en cuanto a la novela gráfica muchísimo más. Veo que ustedes tienen, aparte de este cómic, que están trabajando también en un proyecto paralelo, que son revistas de cómic, y eso me parece súper romántico, porque aquí en Colombia conseguir revista de cómics no es fácil, era muy costoso antes, ahora se ha bajado un poco los precios, pero sin embargo no existe la cultura de leer revistas en cómic en revistas, o sea, por fascículos, por decirlo de alguna manera. Aquí pues se lee la novela gráfica. Cuéntenos sobre ese proyecto. Mira, nosotros trabajamos con Keiko y con Heidi inicialmente la trilogía, pero en algún momento se nos ocurrió hacer una línea de cómics, se llama El último día sobre la Tierra. Son 10 personajes que están enfrentados en algún momento al fin del mundo, y ellos al comienzo son unos personajes que parecen pacientes psiquiátricos, outsiders, marginales totales. Muchos de ellos comparten la misma psiquiatra, se encuentran donde la doctora Gonzaga, los mandan al mismo consultorio, gente que no puede dormir, gente que empieza a sentir perturbaciones en su trabajo, pero poco a poco, en la medida en que las historias van avanzando, nos vamos dando cuenta de que quizás la realidad es tan demencial, tan extraña, tan particular, que ellos van teniendo la razón, y al final son los que están mejor preparados para lo que se avecina. Lo curioso de esto, Angie, es que nosotros teníamos una pandemia
nosotros hicimos unos cómics en donde había una pandemia y ya con el cómic de Luisa Rojas, que ya está publicado, en las últimas viñetas se ve que la gente camina por Bogotá con mascarillas y aún no había sido todavía, Wow. y todavía no había aparecido marzo, que es el momento en el cual aparece la pandemia. Luego vienen 2 cómics ahora, pero los guiones están escritos hace 1 año y medio largo. Entonces, lo curioso del Proyecto Frankenstein es que nosotros somos un experimento espaciotemporal en presente. Eso es lo raro, que mientras Wow. vamos creando la anticipación, la aceleración es vertiginosa. Yo no sé si la gente es consciente de esto, y es que los científicos nos anunciaron las Sí. catástrofes que estamos viviendo. Esta semana ETA destruyó Centroamérica, buena parte del sur de los Estados Unidos, y hemos visto que cada vez esos huracanes van en aumento. Ya la Organización Mundial de la Salud anunciaba lo que se llamaba un patógeno X. Los científicos, había documentales, Al Gore había sacado también varios documentales al respecto, pero yo creo que los científicos se equivocaron en algo, solo en una cosa, y es que ellos predijeron la catástrofe para dentro de unos años, ¿verdad? Ellos están hablando del 2040, 2050. El cambio climático, la manera como sube la temperatura, todo eso ellos lo estaban anticipando, pero yo creo que se equivocaron en algo, en la velocidad de lo real. En lo que se equivocaron es que lo que ellos creyeron que iba a pasar en el 2050 o en el 2060 está pasando ya en el 2020. Esa aceleración vertiginosa nosotros tampoco pudimos calcularla. Y entonces, mientras estábamos creando, creíamos que teníamos el tiempo suficiente para terminar los 10 cómics y los 3 volúmenes de Mysterion para que la gente dijera, esto va a suceder, ¿no? Y resulta que sucedió ya en Increíble. presente. Entonces, yo no creo que haya un colectivo creativo al que le haya pasado algo parecido a lo que nos está sucediendo a nosotros. ¿Tienes ahí ejemplares, Keiko, que nos puedas mostrar? Bueno, acá a la mano tengo el número 4, que es los híbridos que lo ilustró Luisa Rojas. Este es el número 4. El número 5 y el número 6 ya están, bueno, los otros ya están publicados, pero el número 5 y el número 6 ya la idea es que salgan para marzo del otro año. Pues nosotros estamos trabajando de una manera muy disciplinada, porque como somos 8 en total, Claro. y pues para nosotros, como para poder tener el alcance que tenemos de completar la colección, que es como la obsesión que tenemos, pues teníamos que, es eso, estamos como muy unidos y muy concentrados, ¿no? Con pandemia o sin pandemia, nosotros seguimos adelante. Bien. Yo quiero invitar al público a que nos haga preguntas. Estoy aquí mirando, voy a leer algunos comentarios. Sandra Milena Barbosa Hernández nos dice, las 2 versiones de Satanás, tanto la original como la gráfica, generan un gran impacto. La novela gráfica nos lleva a los espacios reales del contexto propio, lo que hablábamos ahorita, tanto de los personajes como de los lectores. Se vive en su totalidad. Bueno, de lo que estábamos hablando precisamente, de la atmósfera, ¿no? De cómo crean las atmósferas. Y ahorita con lo que decía Mario, bueno, el comentario para las preguntas es que nos las hacen y nosotros ahorita al final podemos responder, ya sea Keiko o sea Mario, algunas preguntas que haga el público. Entonces, por favor, inspírense y hagan unas preguntas bien interesantes que todos queremos responderlas. Y pensando en lo que nos dijo Mario ahorita, precisamente yo tengo aquí esta pregunta. Me causa curiosidad porque está perfecta. O sea, la sensación que tuve al leer la novela fue exactamente la que tú dices, Mario, y me la sentí completamente actual. O sea, impresionante, impresionante. A pesar de que es una actualización futurista
del Evangelio en Colombia, o sea, así como suena, con todas las mayúsculas, en letras capitales, uno ve cosas que están pasando en el mundo y lo ve reflejado y lo ve con mucha angustia. Las protestas, ahí están. La polarización del mundo, esa polarización tan tremenda que nos tiene divididos, la inequidad, todo eso está ahí. Y si nos vamos a hace 2020 años, que es cuando ocurrió, digamos, la historia original del Evangelio, lo mismo, lo mismo. Entonces, por favor, quiero que nos ahonden en el tema. El momento, Angie, digamos, de el surgimiento de ese cristianismo primitivo, digamos, desde Nerón hasta Diocleciano, es un movimiento secreto, es un movimiento underground, es un movimiento de catacumbas, de lo que hoy podríamos denominar terroristas, ¿no? Sí. Gente que se esconde de la ley, que es el Imperio Romano, finalmente, y de alguna manera crea la fisura dentro del imperio para agrietarlo y para finalmente encontrar su zona de vulnerabilidad. Hasta que llega Constantino. Cuando llega Constantino y promueve la tolerancia de religiones y propone de alguna manera el cristianismo como una religión oficial del imperio, es cuando salimos de esa aventura un tanto siniestra y entramos en una época completamente distinta. Yo creo que nosotros estamos en un momento crítico. Yo creo que estamos en un momento muy duro, muy difícil. La crisis del año 2001 fue como el primer punto de giro, ¿no? Con las Torres Gemelas y cómo ese capitalismo se fortalece a la luz de lo que ellos empiezan a llamar terrorismo, que es todo lo que no tiene que ver con sus lógicas capitalistas. El ataque de Wall Street en el 2008-2009 es el segundo momento, que es espantoso, es terrible. El profesor Noam Chomsky dirá en MIT, en su curso y luego en sus publicaciones, que es el paso del capitalismo salvaje al capitalismo depredador, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora quieren el dinero de los impuestos, el erario, ¿no? Los dineros públicos. Ahora vienen detrás de los dineros públicos, que es una cosa espantosa, monstruosa, criminal, y es la inequidad de la que tú estás hablando. Y ahora entramos que ese capitalismo depredador que cree que tiene derecho a dejar pasar las quemas del Amazonas, destruir los ecosistemas, subir la temperatura de todo el planeta, comerse todos los animales, etcétera, y no pasa nada. Y resulta que no, resulta que somos 7.700 millones de personas y el sistema está sobresaturado y acabamos de pasar el punto de no retorno y entramos en una línea de caos. Todo eso es el centro de Chaopolis. Chaopolis tiene contemplado precisamente todo ese universo y todo ese mundo, y es lo que a mí me ha sorprendido tanto de los diseños de Keiko y Heidi y de Gabriel en la novela, que creo que han captado y han construido algo tremendo que se viene cumpliendo de una manera terrible también, porque los dibujos fueron los que fortalecieron el discurso político de la novela. Keiko, con respecto a lo que nos está diciendo Mario, yo siento que ahorita hablábamos de la atmósfera y hablábamos de los personajes, de las escenas, de los escenarios, y hablábamos de la luz, ¿no? Pero pensándolo bien, podemos hablar de la oscuridad. ¿Cómo hacer esa parte gráfica desde la oscuridad? No solamente la oscuridad temática, sino también la oscuridad. Yo les voy a mostrar aquí unas viñetas que son increíblemente oscuras, pero llenas de luz. Llenas de luz. Entonces quiero que por favor nos cuentes sobre eso, sobre cómo trabajo desde la oscuridad, ¿no? ¿Cómo puedo yo trabajar este tipo de escenas? Bueno, creo que hay una intención clara de transmitir unos conflictos de los personajes en esas situaciones. Yo creo que lo que estamos buscando en el fondo es
que como Mario ya te lo explicó muy bien, toda esa idea de progreso que nos han inculcado, como esa esperanza pues en ese futuro que nos están prometiendo, pues nosotros no compartimos esa idea y más bien empezamos a construir una ciudad distópica y en esa ciudad pues está llena, es como de espacios que están completamente en deterioro urbano y por eso mismo es que vemos ya reflejados las consecuencias de problemas sociales que aumentan la desigualdad social y las consecuencias del cambio climático en el futuro. Por lo tanto, empezamos a ver que ya los habitantes de esta ciudad han perdido el contacto con la naturaleza, han perdido el contacto con el sol. Entonces, la cantidad de contaminación que hay en esta ciudad hace que los espacios tiendan a ser oscuros, ¿sí? La misma suciedad, los problemas de basuras, la falta de vegetación, de edificios que ya están en completa decadencia. Entonces todo eso nos remite a atmósferas que son oscuras, donde los personajes pues lo que son como son esos sobrevivientes y que por eso cuando los vemos en estas situaciones tan depresivas, pues es esos son esos pequeños focos de luz que logramos crear un fuerte contraste, pero un contraste a nivel de luz, pero también un contraste de emociones. Entonces todo eso va ligado. Buscamos de alguna manera aterrorizar a la gente de alguna manera, porque creo que la única manera de que uno como que reaccione es mediante el terror. Y si uno es consciente de que vamos hacia un futuro indeseable y estamos completamente adormecidos, pues no vamos a salir de lo que nos espera. Entonces buscamos como ese impacto, ¿no? Y las imágenes nos ayudan a estremecer y ya con los textos afilados de Mario, pues el efecto es doble. Listo, vamos a nombrar algunas personas que nos están haciendo preguntas. Entonces, Juan Carlos Bernal le hace una pregunta a Mario. Dice, Mario, ¿qué tan radical fue la forma de crear historias a base de una inspiración de otros autores? Yo creo que seguramente se refiere al Evangelio. Bueno, esto es como extraño y raro porque aunque yo tengo clara la línea, aunque yo sé que nos estamos refiriendo al personaje quizás más importante de la historia del mundo o al menos de Occidente, hay algo extraño y es que Jesús se desaparece 18 años. Esa persona que se supone que es el sujeto más importante es un misterio tremendo. Solo lo vemos a los 12, que es una escena mínima, pequeña, en donde de alguna manera deslumbra a unos profesores que están allí, como a unos doctores del Evangelio, y desaparece por completo. Exacto. No volvemos a saber nada, y en realidad lo único que sabemos de ese sujeto son 3 años. Es un tipo que muere a los 33 y lo único que sabemos son 3, no más, de los 30 a los 33, que es cuando lo crucifican. ¿Dónde estuvo? Y cambió la historia del planeta en esos 3 años. Entonces marca la forma como contamos el tiempo. Todo, cambia todo. Entonces uno dice, ¿dónde estuvo? ¿Dónde estuvo? ¿Se quedó en la carpintería, en la parte de atrás, con José? No, seguramente no. Y aquí para mí los autores ingleses fueron lo más importante, los que estudian religiones comparadas,
y yo creo que ellos tienen la clave, y en la tradición hindú también aparece dónde pudo haber estado Jesús preparándose esos 18 años para llegar con un discurso tan potente y tan poderoso. Entonces, para mí, investigar y leer sobre esos autores y sobre esas interpretaciones fue fascinante y maravilloso, y a partir de ahí fue que empecé a construir el guión. Por el otro lado, lo que acaba de decir Keiko también tiene mucho que ver, y es que yo recuerdo haber visitado Río de Janeiro hacia el 2015, creo, tal vez 2016, ahora no recuerdo, pero ahí yo fui, esta mañana estábamos viendo el Museo del Mañana, que es un museo que se estaba estrenando justamente en esos meses que yo estaba ahí, y yo acababa de venir de Rosiña, que es la gran favela, es la favela más grande de América Latina, donde se han rodado grandes películas, ¿no? Colombiana, por ejemplo, se rodó ahí, Hulk, uno de los Hulk también es rodado ahí, Tropa Élite, hay una cantidad de películas que hemos visto rodadas en esa favela brasileña. Y después visité una favela que se llama Vila Canoas. Vila Canoas es una favela subterránea. Es una cosa rarísima, yo nunca he visto nada parecido en el mundo, excepto esa favela allá en Río. Y es que tú estás a la altura del andén y de la calle, y la favela, en lugar de subir, que es lo que sucede con las favelas o las comunas nuestras también de Medellín, Sí. etcétera, que está sobre las montañas, lo que sucede es que baja y desciende, y digamos que el andén y la avenida quedan arriba, y uno empieza a descender y empiezan a surgir la cantidad de viviendas, casas, puertas, hasta que hay un momento en el que tú miras hacia arriba y no ves la luz del sol y todo está oscuro, y es una cosa tremenda. Entonces uno dice, no hay verde, no hay semáforos, no hay cómo sacar un carro, no, son solamente corredores donde cabe una sola persona. Es como construcciones insectívoras, como si estuvieras en un devenir hormiga o en un devenir insecto, como si los humanos hubieran tenido la posibilidad de construir de alguna manera un territorio que está muy similar al de los gusanos, o que es parecido al de los gusanos. Es una cosa tremenda. Entonces, al día siguiente estaba en el Museo de El Mañana, y el Museo de El Mañana era el sueño de una tecnología y el sueño de un futuro prometedor, con la investigación de la ciencia, con la investigación de la exploración espacial, ¿no? Es un museo que saluda de alguna manera con beneplácito el futuro de la humanidad después de la gran tecnología, y a mí me indignó una cantidad. A mí me dio muchísima rabia. Ingenuo, tal vez. A mí me dio mucha rabia, porque yo dije, ¿cómo es posible que no hayan consultado a alguien que tuviera la visión entrópica? O sea, no solamente la de la línea del progreso, la del avance, sino tenían Vila Canoas ahí, tienen a Rosiña en las narices, y no se dan cuenta que ese es el otro futuro que nosotros tenemos. Pues yo comparto con Keiko esa visión. Nosotros no tenemos una visión del progreso decimonónico. Nosotros entendemos que los teóricos saben ya que estamos en entropía, y eso va a generar una línea catastrófica, y eso va a generar una reversibilidad del sistema, y lo que va a suceder es cada vez más miseria, más favelas. Por ejemplo, la pandemia va a dejar entre 100 y 120 millones de personas en América Latina que se van a caer a la franja de pobreza total. Es gente que va a tener que entregar los apartamentos porque no los van a poder pagar, los bancos se van a quedar con las casas. Eso va a ser una catástrofe social de gran envergadura. Entonces, Keiko y yo entendemos bien esa dinámica, y yo creo que ese es el secreto, que podamos trabajar juntos. Tenemos tiempo para una última pregunta. Alejandro Patiño Cardona nos pregunta, ¿cómo hacen para reflexionar los distintos tipos de violencia, esto es bien interesante, que existen en los cómics, y no caer en lugares comunes o en el uso de un mismo estilo? Bueno, yo creo que Keiko es un genio. Sí, eso iba a decir, Keiko. Yo creo que Keiko es un genio en la construcción de la ciudad y en la construcción de personajes. Keiko tiene una particularidad, yo no sé si se han dado cuenta los lectores de eso. Keiko no puede construir personajes bonitos, bellos, le queda completamente imposible. O sea, yo ya me di cuenta que tú le vas a pedir un personaje que sea como de la publicidad, que venga del mundo de lo light, que venga del mundo de las revistas, de la moda, ¿verdad? Todo ese mundo
fashion contemporáneo, de los gimnasios, de la gente linda, ¿no? Toma avena Quaker, se te nota, tus abdominales están marcadas, haz ejercicio, ¿no? Todo ese tipo de dietas. Keiko está completamente por fuera de ese mundo. Keiko trabaja por vía contraria, ¿no? Casi que tiene el pulso muy entrenado para ver la zona de sombra que hay en el cuerpo. Entonces, yo comparto por completo eso y creo que desde ahí es donde Keiko entra ya y dibuja una violencia transpolítica, que es lo que a mí me interesa. La violencia de Keiko está en el trazo ya, está dentro del dibujo. Entonces, yo no tengo que crear una violencia en el guión o en las escenas, porque ya es intrínseco y eso mismo sucede dentro de la ciudad. Lo que Keiko decía ahora, fíjate bien, no hay un amanecer lindo en Caópolis en ninguna viñeta. Muéstrame uno en donde alguien abra una cortina y vea un amanecer divino o una puesta de sol o dos amantes que se cogen de la mano o una planta. No hay una planta, nadie tiene una mata, nadie tiene una planta, no hay un pino, no hay un pájaro cantando en ningún lugar de Caópolis. Esa visión ya es violenta en sí misma. Entonces yo creo que la violencia intrínseca del dibujo y del mundo estético de Keiko es para mí ya muy fácil como guionista fluir ahí dentro de ese mundo. Cuéntanos de esa violencia. Es como una violencia de la angustia o de la agonía. Es una violencia, yo creo que mucho más fuerte en el sentido en que el impacto no es frontal, sino que es como un dolor que te va consumiendo poco a poco y eso genera sufrimiento. Entonces, de alguna manera, tanto los textos de Mario como las imágenes de esta novela genera eso, es como una angustia permanente y creo que eso es mucho más doloroso que escenas violentas de impacto certero, pues. Es hora ya de la despedida. Creo que ya casi no nos quedan minutos, infortunadamente. Hemos llegado al final. Quiero pues saludar a todas las personas que nos están haciendo preguntas. No lograremos responderlas todas. Pero, sin embargo, quiero... hay como un sonido ahí. Hay como un ruido ahí, disculpen. Quiero invitarlos a todos porque Caópolis tiene un descuento para los amigos de la revista de SEM. Entonces, en Facebook, por favor, inscríbanse, síganla y ahí van a obtener ustedes pues información sobre cómo acceder a ese descuento especial. Entonces, Esteban, pues para ya finalizar, les agradezco mucho tanto a Mario como a Keiko. Fue muy interesante esta charla, yo estoy muy feliz, espero que les haya gustado y que queden con muchas inquietudes, con ganas de empezar a leer esta trilogía que va a estar muy interesante. El segundo yo ya lo quiero tener. Esteban, dale. Estás muteado, Esteban. Gracias, la falta de experiencia con la virtualidad. Pero bueno, Angie, muchas gracias. Mario, qué gusto volver a verte. Keiko, qué chévere escucharte, conocerte, pues no solamente a través de las páginas, como Mario, que lo he conocido ya hace años, sino de esta conversación tan rica y tan agradable entre los tres. Y creo que la conversación invita, para los que no conocen la obra, pues a seguir esta y a seguir la trilogía y a ver los proyectos anteriores. Creo que no nos podemos ir sin darle un saludo a las personas que podemos mencionar: Paula Vergara, Marina García, Paula Vergara, hola Mario, Rafa Miranda, buenas noches, Heidi Muscus, que es parte del proyecto. Muchas gracias, Heidi, por el trabajo. Rafa Miranda, Soraya Peñuela, una amiga de Planeta, y en especial gracias a los amigos aliados de Planeta Comics, de Planeta, Juan David Correa, por cierto, y Tatiana Andrade.
Marina García, Javier Moyano dice, Mario, creo que estoy de acuerdo con Javier Moyano, Mario, sugiero que se divulgue con fuerza el librito, lo digo por su tamaño y con mucho cariño, instrucciones para crear un monstruo, creo que más jóvenes deberían llevar un elemento de estos en su bolsillo. Allí empieza el Club de la Resistencia. Gran apéndice de este libro. Gracias, de verdad, Mario. María Alejandra García Mogollón, saludos desde Cincelejo, Sucre. Sandra Milena Barbosa, yo amo a ese hombre. Juan Carlos Bernal, Ley Satanás, Diario al fin del mundo, y estoy disfrutando de la novela gráfica Cabópolis. Lulu Marín, Mario, gracias a usted. Apareció mi niña lectora y esa es mi ganancia del 2020. Una profunda admiración. Wow. Espero un día poderlo escuchar de cerca. Sandra Milena Barbosa, de nuevo, las dos versiones de Satanás, tanto la original como la gráfica, generan un gran impacto. La novela gráfica nos lleva a los espacios reales del contexto, propios tanto de los personajes como de los lectores. Se vive en su totalidad. Elizabeth Barahona, excelente trabajo. Sandra Milena, Rafa, Paula, bueno, mucha gente conectada. Omar Mosquera, Ficciorama, saludos a Mario y a Keiko Olano y a Angie. Alejandro Patiño, un gran amigo de Armenia. José Gabriel Mier, saludos. Juan Carlos Bernal, de nuevo. Laura Inés Berchan, bueno, espero saludar a todos. Jacqueline Jiménez y otros más amigos, Marina García, Elizabeth Barahona, Luisa Fernanda Romero, Alberto Gómez, Adriana Ramírez, Natalia Arévalo y Lorena Gómez. Me perdonan si se nos van algunos nombres, pero pues estuvieron muy conectados con la conversación. Pues un saludo, un abrazo a los tres. De parte de DC, reitero la invitación que Angie nos recordó. El libro, la novela gráfica, estará a disposición del público, de los amigos de DC, a través de DC, con un descuento para los amigos de la revista. Entonces, bueno, si Mario y Keiko y Angie quieren decir algo para despedir, pues, por favor. ¿Keiko? Pues agradecer, ¿no? Realmente, muchas gracias, e invitar al público a que lea novela gráfica. Ya una manera de entender qué es el noveno arte, ¿no? Y ahí está la literatura metida, porque hay un guión, ahí está también el dibujo, cierta plasticidad, hay una serie de artes que se encuentran y que se dan citas de alguna manera dentro de la novela gráfica. Fue un género que nació en el underground, es un género de la contracultura de Occidente que siempre estuvo de alguna manera en los subterráneos, políticamente muy interesante. Entonces, no olviden eso, que hay otra biblioteca detrás de la biblioteca de Balzac, Proust, Joy, García Márquez, etcétera, y es la biblioteca del cómic y la novela gráfica. Sí, yo quiero que conozcan el proyecto porque, sobre todo, nosotros nos hemos cuidado mucho en que cada vez que se hace una nueva publicación, queremos que la gente vea que nos estamos esforzando por superarnos a nosotros mismos, tanto a nivel de técnico, tanto a nivel de complejidad de guiones, tanto a nivel de mundos, y vamos en esa dinámica de que cada proyecto es un proyecto que cada vez debemos hacer como más ambiciosos en ese sentido. Bueno, Angie, pues mil gracias. No sé si quieras despedir. Bueno, sí. Los despido con esta invitación para que se acerquen a Cabópolis, para que se vean reflejados en este espejo, uno de los mejores espejos que tiene la humanidad, que es la creación artística, la creación literaria, como lo dice Mario. Aquí se unen muchas artes, esto también es literatura, esto también es artes plástica y esto también es cine, porque si ustedes miran las viñetas, hay una secuencia, hay un movimiento. Entonces, los invito a que por favor, la conozcan y arranquen a leer esta trilogía, se enganchen con ella, porque nos dice mucho sobre nosotros mismos, nos hace reflexionar y nos hace darnos cuenta con un poquito de susto, con un poquito de miedo,
que el futuro no es en este momento como lo pintan. En los años 50, ustedes no sé si se acuerdan de los supersónicos, se imaginaban que en esta época el mundo iba a estar limpio, perfecto, y no iba a haber pobreza, y estamos viendo una realidad completamente distinta, así que este tipo de iniciativas nos ayudan a darnos cuenta, a no ser tan ingenuos, y pensar que las cosas siempre pueden salir peor a menos de que hagamos algo para evitarlo, y algo que podemos hacer es arte. Con eso nos despedimos. Muchas gracias, Keiko. Muchas gracias, Mario y Esteban. Bueno, no, sí, lo último para despedir, en nombre de la revista DC, muchas gracias a ustedes, Sebastián Forero, Tatiana Silva, Alejandra Vidrino, les manda un saludo y de nuevo mil gracias. Gracias Mario, gracias Keiko, gracias Angie. Hasta luego. Chao, Nos chao. vemos. Chao.